Bienvenidos a Marie Cocina. En este video les compartiré la receta de unas galletas de macadamia con chispas de chocolate blanco que quedan deliciosas. Espero les guste la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es partir las macadamias. No queremos pedazos muy pequeños, vamos a trocearlas para que no estén enteras, solo en pedazos grandes. Estas galletas quedan realmente muy ricas, son muy parecidas a las que venden en Costco o a las de las cadenas de comida rápida Subway. Ya terminé, como pueden ver, solo las partí en pedazos grandes. Ahora vamos a tostarlas en un sartén para que queden aún más ricas. Este sartén ya está caliente, lo tengo a fuego bajo para que no se quemen. Deben tostarse despacio y revolviendo constantemente. Yo he preparado estas galletas con las macadamias naturales y tostándolas, y la verdad las prefiero tostadas. Vale la pena no saltarse este paso. Además es relajante ver cómo se van tostando, liberando ese delicioso aroma que inunda la cocina, y probar la primera nuez recién tostada cuando aún sigue ligeramente tibia. Aparte de que al final, al probarlas, sentirán ese rico sabor de las macadamias tostadas. Aquí tenemos la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente. Dependiendo del clima en donde te encuentres, puedes sacarla del refrigerador calculando el tiempo para que se suavice. La vamos a cremar un poco y con la espátula raspamos las paredes del refractario y enseguida agregaremos el azúcar blanca y después el azúcar mascabado. Revolvemos primero con la batidora apagada y después ya empezaré a batir por unos 2 o 3 minutos hasta que quede todo perfectamente integrado. Yo estoy utilizando esta batidora manual, pero también puede hacerse a mano sin batidora. De hecho es una receta bastante sencilla, incluso para principiantes y con un resultado excelente. Raspamos las paredes y el fondo del recipiente cada vez que lo consideremos necesario para garantizar que quede todo muy bien integrado. Es momento de agregar la vainilla y voy a revolver a que se integre todo. Ahora voy a agregar un huevo y batiré muy bien antes de integrar el segundo. Ya que se integró completamente, agregaré el otro huevo y volveré a batir. Ya está lista esta mezcla. Ahora vamos a preparar los ingredientes secos. Aquí tengo un colador y voy a cernir la harina, el bicarbonato y el polvo de hornear. Ya cernidos los vamos a ir agregando poco a poco a la pasta que ya tenemos lista de mantequilla con azúcar y huevos. Una vez incorporada la primera parte que agregamos de harina, vamos a continuar agregando el resto y así hasta terminar. Ya que terminamos, vamos a mezclar las macadamias tostadas que ya están frías con las chispas de chocolate para que al momento de agregarlas a la masa queden distribuidas uniformemente.
Ahora vamos a incorporarlas a la mezcla y con la espátula las voy a revolver muy bien hasta que se distribuyan en toda la masa. Si gustan, también pueden reservar unas pocas de macadamias o de chispas de chocolate para decorar las galletas antes de meterlas a hornear. Ya quedó todo muy bien integrado. Ahora vamos a preparar las charolas con papel para hornear. Voy a usar esta cuchara grande para servir nieve. Solo quiero que mis galletas queden más o menos del mismo tamaño, pero las voy a hacer bolita con mis manos. Como quiera, también quiero hacer unas más pequeñas. También las pueden pesar si las quieren exactamente iguales o si son para vender. Hay que dejar suficiente espacio entre las galletas, ya que al hornearse se van a expandir. Estas charolas son pequeñas, así que solo voy a poner 3 de tamaño grande y de las más pequeñas voy a poner 5 galletas en cada charola. Para que se den una idea, estas galletas grandes pesan entre 100 y 106 gramos y las pequeñas pesan aproximadamente 40 gramos. Yo hice 2 mezclas, en el video solo mostré una, pero aparte hice otra para hacer las galletas pequeñas. Voy a decorar las galletas grandes con chispas de chocolate. Usé aproximadamente un cuarto de taza más aparte de las que puse en la masa. Ya que terminamos de formar todas las galletas, voy a llevar las charolas al refrigerador. Si gustan o no tienen tiempo, pueden omitir este paso. Yo las he hecho directamente sin meterlas al refri, pero la verdad me gusta más cómo quedan horneándolas recién sacadas del refrigerador. Precalenté el horno a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit. Las galletas ya tienen 1 hora en el refrigerador. Las voy a sacar y meterlas a hornear inmediatamente. Aquí tienen unos minutos en el horno y pueden ver cómo empiezan a extenderse. Ya salieron del horno. En mi caso tardaron 23 minutos las grandes y 19 las más pequeñas, pero recuerden que cada horno es diferente y también depende mucho del tamaño de las galletas. Las dejé unos 3 o 4 minutos en las charolas y después las pasé a las rejillas para que se enfríen. Les mostraré cómo quedaron por abajo. Tienen un dorado perfecto, así me gustan a mí, que no queden tan tostadas. Estas galletas quedan deliciosas, son unas de mis favoritas junto con las de chispas de chocolate que ya están en el canal. Miren qué crujientes quedan en la superficie. Voy a partirla para que vean mejor la consistencia, que por dentro es más suave. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado la receta y se suscriban al canal. También activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.